desde la Iglesia Pueblo de Dios en Carlos Espegazzini, sin inventar nada nuevo, siendo directos, siendo lo mejor que podemos ser. Porque se trata de ser simples, honestos. Te brindamos este espacio, desde el púlpito, porque lo más simple es escuchar, luego sentimos. Este es el espacio directo para un mensaje simple. Porque ya no hay diferencia de nacionalidad, ni de clase social, ni de sexo, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Vení a vivir el Evangelio, juntos. Bueno, amados, les dije que este pasaje daba para mucho tiempo y para grandes cosas, para muchas, para muchísimo, para sacarle muchísimo jugo a este pasaje de Jesús en la sinagoga de Nazaret, ¿no? A veces lo utilizamos 1 o 2 días, siempre lo tenemos presente porque es un pasaje muy conocido, pero muy pocas veces le sacamos todo lo que tiene, ¿no? Y verlo en el contexto del capítulo 4 completo también nos ayuda mucho a acercarnos creo que el martes lo decíamos, nos ayuda a acercarnos al Jesús hombre, ¿no es cierto? Al Jesús carne, al Jesús humano, a ese Jesús al que nosotros podemos aspirar. Lamentablemente la Iglesia pone el foco en el Jesús superhéroe, ¿no es cierto? En el Jesús milagroso, que hace cosas increíbles, y nos olvidamos de ese Jesús humano, que es al que nosotros aspiramos, y ese es el modelo que nos quedó para nosotros. No nos quedó un modelo al cual no podemos alcanzar, sino nos quedó un modelo realmente que podemos imitar y que podemos aspirar a ser un poquito más como Él. Entonces, hoy le quería hablar acerca de la misión de Jesús, y esa misión que es nuestra misión también. Es la misión de la Iglesia. La misión de Jesús es nuestra misión. Él se fue a prepararnos morada. No tenemos una persona, un líder, un Dios, una persona que nos sigue, un guía, que no nos diga la verdad, que nos oculte algo, sino que es alguien totalmente abierto y es alguien que realmente quiere comunicarnos cuál es su misión. Por eso Él dice, miren, yo voy a prepararles un lugar en la casa de mi Padre. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo se los diría. O sea, es un tipo derecho y que está diciendo las cosas como son. No nos está ocultando algo, nos está mintiendo para que nosotros nos sumemos a su nueva religión. Sino que nos está diciendo, miren, si esto no fuera así, yo se los diría. Si después de esto no hubiera nada, yo se los digo. Y hoy tenemos un Dios, pero dice, pero hay moradas en la casa de mi Padre, por eso yo me voy y las preparo para ustedes. Entonces, Jesús está haciendo su trabajo, allá arriba, preparando moradas, siendo el sumo sacerdote nuestro. Ayer escuchaba algo muy, muy, muy interesante. No recuerdo en este momento cuál era el cura del cual lo escuchaba. Y él dice, esta nueva etapa de la Iglesia católica, incluso él ponía las tintas sobre Francisco, él decía, debe ser un lugar donde la mujer tenga un rol primordial, pero no que sea sacerdotisa, porque la idea, y él lo dice como sacerdote, ¿no? Y él decía, porque la idea es que no existan más los sacerdotes, porque no hay nadie que necesite mediar entre Dios y los hombres, porque el único sacerdote que existe
hoy es Jesús. Y es un sumo sacerdote y está por encima de todos y no es ni siquiera de la línea de Aarón, no es de la línea de ninguno de los sacerdotes que han existido antes de su llegada, sino que es un sacerdote único, único. Y es el único intermediario, el único intercesor entre nosotros y el Padre. Así que la oración de los pastores, de los sacerdotes, de como se quieran llamar, de los imanes en la religión musulmana o de lo que ustedes quieran, no tiene mayor validez que ninguna de las palabras que salga de la boca de ustedes. Dios acepta tanto mi oración como la oración de ustedes. Por eso no tenemos la costumbre de hacer pasar frente al altar y de que el pastor le imponga las manos y ore y todo. Hemos hecho alguna vez una unción de aceite o alguna cosa así, porque creemos que es bíblico, porque está en el libro en la carta de Santiago, está y bueno, y lo hacemos en algunos momentos, pero nuestra oración, la oración de los pastores, no tiene mayor validez que la de nadie. Entonces, es interesante que sigamos a ese Jesús hombre, a ese Jesús que nos viene a dejar ejemplo y que, como dice el apóstol Pedro en su epístola, nos ha abierto un camino y nos ha dejado las pisadas marcadas para que nosotros andemos en ellas, ¿no? Y entonces, como para repasar el pasaje que estamos leyendo, está en Lucas capítulo 4 y vamos a leer desde el capítulo 14 hasta el 21. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu, y se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Fue a Nazaret donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente, y él comenzó a hablarles: Hoy se cumple esta escritura. Así que lo que tenemos hoy por hoy con este pasaje es que esta palabra pueda fortalecer nuestra fe en estos momentos difíciles que estamos pasando y en otros momentos difíciles que van a pasar a lo largo de nuestra vida, porque si hay algo que tenemos por seguro es que vamos a tener problemas en nuestra vida. Es así, lo vemos desde chicos, eso. Pero que esos problemas no nos dejen sin actuar. Por eso necesitamos fortalecer nuestra fe para poder actuar, para poder hacer algo, ¿no? Para que podamos seguir los pasos de Jesús, y por eso tenemos que escuchar sus palabras. Y acá en el comienzo empieza diciendo que Jesús había regresado del desierto, de ese encuentro que tuvo con Satanás, y que había vuelto en el poder del Espíritu. Había vuelto empoderado por el Espíritu. ¿No es cierto? Entonces acá tenemos la primer guía y el primer punto que podemos poner en práctica. Y es rechazar el poder de Satanás, rechazar realmente el poder de Satanás y confiar en el poder del Espíritu, en el Espíritu Santo. ¿No es cierto? Acuérdense que espíritu en la Biblia tiene al menos dos o tres significados. Uno es Espíritu Santo, uno es el Espíritu Santo como tercera persona de la Trinidad, como lo vemos de esa manera. Pero también lo vemos como el espíritu del hombre
que es el espíritu, que es el hombre mismo, que son sus pensamientos, que es su manera de pensar, su idiosincrasia, lo que él es, lo que la persona es. Y aparte tenemos otra palabra que es espíritu también, que significa intención. O sea, cuando habla del espíritu, la letra mata, pero el espíritu es el que da vida, no está hablando precisamente del Espíritu Santo, sino que está hablando de las intenciones que tiene la ley, de las intenciones que tiene la palabra de Dios, las intenciones que tiene la Biblia. O sea, ¿por qué Dios escribió la Biblia y por qué Dios escribe tal o cual cosa? O sea, ese es el espíritu del cual habla ese pasaje y en el cual habla en otros casos. Pero si hablamos de la guía de Jesús y si hablamos del ejemplo de Jesús, lo vemos en Lucas capítulo 1, verso 35, que Jesús fue concebido por el poder del Espíritu Santo. Ahí tenemos la primera intervención del Espíritu Santo en la vida de Jesús, más allá de su comunión eterna con el Espíritu. Pero después en 3:22, cuando Jesús tenía aproximadamente 30 años y es bautizado, ¿no? Y descendió sobre él como una forma, algo parecido, que se podía explicar como si fuera una paloma, ese mismo espíritu nos cuenta ese pasaje que lo llevó, no fue Jesús el que tomó la decisión, no fue Satanás el que lo llevó, sino que fue el poder del Espíritu Santo lo guió a ir al desierto, a ir a estar en ese lugar en donde iba a tener la posibilidad de empoderarse, pero realmente de poder confiar plenamente en el poder del Espíritu Santo. Y esto era una función especial que se le daba para el ministerio, y un signo de amor del Padre, el ser empoderado. Y vemos después en Lucas, en el capítulo 4, ya en el versículo 1, Jesús lleno del Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo, empoderado por el Espíritu Santo. Acuérdense que lleno se utiliza una palabra en griego que es plero, pleroma, plero, viene también ahí. Lleno no significa algo que está rebosando o algo así, que es por lo general por lo que se lo toma, ¿no es cierto? Que es en los casos por ejemplo, si yo lleno un vaso con agua, cuando rebalsa es plero, está lleno. Y uno lo toma de esa manera, ¿no es cierto? Pero en verdad plero, en el sentido en el que lo utiliza Pablo, cuando dice no os embriaguéis en vino en el cual hay disolución, sino más vale sean llenos del Espíritu Santo, ahí utiliza plero también. Lo que nos está diciendo es sean totalmente manejados, sean totalmente guiados. Que esa llenura es como cuando uno llena un guante, ¿no es cierto? Cuando uno llena un guante con su mano, el guante no se mueve, lo que se mueve es la mano adentro, eso es lo que le da la apariencia de movimiento. Y en nosotros es exactamente lo mismo, el Espíritu es el que nos llena y nos hace hacer ciertas cosas. No quiere decir que nos va a hacer levantar un brazo o nos va a hacer levantar una pierna o nos va a hacer otras cosas, sino que es lo que va a llenar sobre todo lo que son nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras reacciones. En eso es en lo cual controla el Espíritu Santo a cada uno de sus hijos, a su iglesia, a cada uno de nosotros. En el desierto, cuando Jesús está en el desierto, Satanás trata de alejar a Jesús de la misión que él tenía, ¿no es cierto? Y lo trata de hacer, de alejarlo de la misión del siervo sufriente, del siervo que tiene que padecer, del siervo del Señor que tiene que ir a la cruz, que el que tiene que poner su vida por los otros. Lo trata de elegir, ¿no? Que iba a morir por nuestra salvación, trata de alejarlo de todas esas cosas y él resiste
con la palabra de Dios. Yo justamente esta semana estaba pensando, cuando se renovaron estas nuevas restricciones y todo, pensaba en el poder, en el poder de Dios y en el poder del Espíritu, y hablar de guerra espiritual. Digo, miren qué fenómeno de guerra espiritual que tenemos que llevar a cabo en este momento contra un virus chiquito, ¿no? Contra algo muy, muy chiquito. ¿Y cómo lo podemos hacer? Digo, ¿nuestras palabras pueden desarmar el virus? Uno tiende a pensar, si piensa en el poder del Espíritu, tiende a pensar que sí. Pero lo que tenemos que ver acá es que esto, lo que nos tiene que hacer el Espíritu Santo y con lo que tenemos que luchar, es resistir. Es resistir. Y es ser responsables. Y es poner la vida por los otros. Poner la vida por los otros en el sentido de, bueno, a lo mejor yo ya estoy vacunado, a lo mejor a mí ya no me va a pasar, a lo mejor yo pienso que a mí no me va a pasar. Pero a lo mejor a mi hermano sí le pasa. Entonces yo me encapricho con que sí, que tenemos que ir a la iglesia igual. Y no estoy hablando por esta iglesia, sino que estoy hablando en general en todas las iglesias, ¿no? Bueno, no, vamos a reunirnos igual porque total... bueno, pero hay gente que se muere. Entonces el poder del Espíritu nos tiene que servir para que nosotros podamos resistir. Y que para que podamos pensar en el otro, ¿no? Y pensaba, ¿no es cierto?, en que hay dos tipos de decisiones o de poderes que podemos tomar. Hay un poder que es el poder del Espíritu Santo, del Espíritu de Jesús, de las intenciones de Jesús, del corazón de Jesús. Y hay otro poder que es nuestro poder de decisión. Es cómo decidimos nosotros, cómo vemos nosotros las cosas, cómo las apreciamos, cómo las pensamos. Está en nuestra forma de hacer las cosas, en nuestras capacidades. Y hoy a la mañana, justo lo agregué hoy a la mañana porque pensaba en ese texto, me acordaba del texto de Santiago 3:15, ¿no es cierto? Donde habla que las intenciones, que la sabiduría, y fíjense, habla de la sabiduría, dice, leo de la Nueva Traducción Viviente porque me gustó mucho cómo lo habla. Dice, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. ¿No es cierto? Fíjense que nuestra forma de pensar es envidiosa y egoísta. Ahí tenemos nuestra forma de pensar. Ahora, la forma de pensar del Espíritu es otra. Entonces hablábamos de esos dos poderes que están ahí en nuestras manos. Esas dos formas de hacer las cosas. Esas cosas que nosotros decimos, bueno, pero yo tengo las capacidades, soy inteligente, tengo dinero, tengo esto, tengo aquello, tengo ciertas capacidades. Y bueno, esas capacidades provienen de nuestra sabiduría, pero si no las ponemos, si no las rendimos al Señor, pasan a ser sabiduría humana. Y por ser sabiduría humana, es una sabiduría que no obra la fe de Jesucristo, y que por sobre todas las cosas, como dice Santiago, es demoníaca. Y no habla de demoníaco porque ustedes saben que la persona de Satanás es una persona que fue sobre todo creada como persona, como entidad, como eso, en la época medieval. ¿No es cierto? Hasta la época medieval no existía Satanás con los cuernitos y ese tipo de cosas, más parecido al dios Pan del panteón greco-romano. Ahí aparece, pero acuérdense que Satanás precisamente significa el adversario, ¿no es cierto? Diablo es el adversario. O sea, cuando nosotros tomamos esas posiciones, no es necesario que estemos poseídos por Satanás, sino que simplemente
nuestras intenciones y nuestro poder proviene de la sabiduría humana, por lo tanto es diabólica, es contraria a la voluntad de Dios. Terminamos obrando fuera de la voluntad de Dios. Cuando nosotros, por lo contrario, somos como ese guante que se calza en la mano, que la mano calza dentro del guante, y nos dejamos manejar por él, lo que está obrando ahí no somos nosotros, sino que es el poder del Espíritu. Ahí tenemos esas dos fuentes de poder. Esas dos fuentes que son un contraste. En el 4:13 de Lucas, Satanás trató de tentar a Jesús para que se valiera de sus derechos como hijo de Dios, de su poder como hijo de Dios. Y sabemos que la calidad de nuestra familiaridad con Dios no es un estado de derechos, es un estado de no derechos, es un estado de no poder. O sea, nosotros nos negamos a decir que tenemos derechos. Nosotros rendimos nuestros derechos en favor de los demás. Eso es lo que hace Jesús. Rinde sus derechos. Él podría haber convertido las piedras en pan y podría haberse saciado. Pero se niega al poder. ¿Podía hacer ciertas cosas Jesús? Sí, claro que las podía hacer. Podía tirarse de ese pináculo, podía obtener todo. Podía haber venido como un rey poderoso y haber derrotado al Imperio Romano y a todos los imperios del mundo. Sobre todo cuando tenemos en cuenta lo que dice Pablo, ¿no? Cuando habla de que Jesús va a volver y habla del anticristo, ¿no? Y dice, al cual nuestro Señor Jesucristo va a derrotar con la luz, con el resplandor de su venida. O sea, ni siquiera con su venida, no va a haber guerra, no va a haber que agarrar espada, ni nadie va a tener que andar con una ametralladora o unos misiles, sino que simplemente Jesús mismo, con el resplandor de su venida, ni siquiera sin apoyar los pies en la tierra, con el resplandor de su venida lo va a destruir. Entonces, pero vemos ese poder que está en Jesús y vemos al Jesús al cual nosotros nos tenemos que ajustar, que imitar, que centrarnos como guía. Y es ese Jesús que niega sus derechos y que niega su poder. Y que niega el poder que tiene para poder hacer ciertas cosas. Porque Jesús tiene puesta la mirada en la cruz. Y nos dice a nosotros, toma tu cruz todos los días. No es una cosa de tomo la cruz un día y ando todo el día. No, cada día tiene. Porque incluso hasta no es ni siquiera una sola cruz. Es tomar los problemas de todos los días, lo que te vaya apareciendo todos los días. Las cosas que te vayan apareciendo todos los días y las cosas que te duelan todos los días, tomalas, cargalas con vos y seguime. Y seguime a mí y seguí mi forma de pensar. Y vemos cuál es el resultado de ese no poder, de esa negación de los derechos de Jesús. Y es volver a Galilea en el poder del Espíritu. Vivir en el poder del Espíritu. Somos una iglesia que vivimos en el poder del Espíritu porque danzamos, porque Dios nos prospera, porque cantamos o porque hacemos volar gente o no sé, o estiramos piernas, qué sé yo, ese tipo de cosas. O somos una iglesia en el poder del Espíritu porque dejamos de lado nuestras necesidades y partimos el pan. Partimos el pan en comunidad, pero lo partimos también con los que no tienen. ¿Qué es lo que estamos haciendo como iglesia? Y la segunda parte, primero rechazar el poder de Satanás y confiar en el poder del Espíritu, y después es resistir al diablo y acercarse a Dios. Dice Santiago capítulo 4, verso 7,
Dice, así que sométanse a Dios, sométanse, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Y acá hay algo, acá nadie tiene que pelear con Satanás, ¿eh? De hecho, bueno, porque tenemos la armadura de Dios, porque somos soldados de Dios, porque somos guerreros de Dios. Si uno mira la armadura de Dios en Efesios, va a ver que son todas herramientas defensivas y que la única herramienta ofensiva es la palabra de Dios. Es nuestra única herramienta ofensiva. O sea, tenemos el casco, el calzado, la coraza, el cinto. Tenemos toda la armadura de Dios. Pero nuestra herramienta, nuestra única arma ofensiva es Dios. Es la palabra de Dios. Y cuando hablamos de la palabra de Dios, nunca nos olvidemos que estamos hablando de Jesús también. Porque Jesús es la palabra encarnada, la palabra hecha carne. Aquel verbo, aquella palabra, aquel logos, que demuestra la intención, las acciones, lo que Dios quiere hacer, lo que Dios es, todas esas cosas, se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Jesús es la palabra en acción. Todos los placeres y todos los poderes que se te ofrecen, que se nos ofrecen a cada uno de nosotros en nuestro caminar diario, en nuestra vida cotidiana, destruyen precisamente un placer o un gozo a largo plazo, que es el gozo que nos trae el Señor. Ese gozo de haber hecho lo correcto, de haber estado en el camino correcto, ¿no es cierto? De haber hecho lo que realmente se nos estaba pidiendo. Esos placeres son momentáneos. Por eso tenemos que tener muy en cuenta el tema de la siembra y la cosecha. Esto no solamente se refiere a dinero, esto se refiere a muchas cosas. Aquel que cosecha para la carne, cosechará muerte. Aquel que cosecha para el espíritu, para las intenciones de Jesús, para la misión, que cumple con la misión de Jesús, ese cosecha vida eterna. Son cosas eternas. Y no es que nos van a aplaudir, que Jesús nos va a aplaudir cuando lleguemos allá arriba. Porque también tenemos eso. Eso es vanagloria. Eso es pensar que lo que yo hago, Dios está súper archicontento. Dios no necesita de ninguno de nosotros para hacer absolutamente nada. Dios es autosuficiente. Tenemos que agradecer que nos dé trabajo y que nos haga parte de su misión. Tenemos que estar contentos, tenemos que sentirnos honrados en que nos da parte de su misión. Y no nos va a aplaudir, ¿no? Ven, buen siervo inútil, hiciste lo que tenés que hacer, ¿no es cierto? Esa es nuestra misión. Esa es la misión de Jesús, esa es la misión de nosotros. Y resistirnos a vivir pidiendo derechos en el mundo, sobre todo en el mundo eclesiástico, ¿no? De vivir pidiendo derechos. No soy mejor que nadie, digo, pero la mayoría de los pastores pide derechos, pide cosas, pide como si uno tuviera algo especial, o hay que mantenerlo al pastor porque el pastor tiene que estar bien, porque esto, porque el otro. Digo, no existe tal cosa. Cada uno de nosotros ocupa lo que tiene que ocupar y tiene que hacer, y buen siervo inútil somos y lo hacemos. O sea, uno está cumpliendo con un llamado, no necesita prerrogativas, ni uno aspira a nada, ni aspira a que cuando llegue al cielo voy a tener una corona más grande. Porque más allá de todo eso, si nosotros vemos el texto de la Biblia, ¿qué es lo que se deja de lado siempre? Porque nosotros agarramos las cosas que nos gustan y dejamos las cosas que no... Y ni siquiera hacemos una recorrida lógica sobre los textos. Y está bien, sí, cada uno tendrá su corona y la corona puede ser más grande y todo, pero todas esas coronas y todas esas cosas se rinden a los pies de Jesús. Se tiran y a partir de ese momento el único rey es Jesús y somos todos iguales. Y Dios es todo en todos. Entonces no hay prerrogativas. No hay ningún poder especial en que te llamen pastor, apóstol, padre, no sé, como quieran llamarse
en el lugar donde estén, sino que realmente es un privilegio, es un honor y es una responsabilidad. Y es una responsabilidad estar. Y cada uno de nosotros tiene las mismas responsabilidades. Ustedes deben pastorearse unos a otros también. Ustedes tienen que ser pastores de su familia y tienen que ser pastores de sus hermanos también. Porque tienen que trabajar por sus hermanos. Y ahí es cuando se tienen que dejar guiar por el Espíritu Santo. No te puede gustar la cara del hermano, no te puede gustar las actitudes que tiene, no te puede gustar muchísimas cosas. Pero el que tiene que hacer la diferencia sos vos. El que tiene que aceptar y el que tiene que negarse al derecho a enrostrarle las cosas al otro. Y pero si yo hago las cosas bien, el otro las hace mal, ¿por qué yo no puedo ir a decirle que él está? Precisamente porque Jesús también se negó a hacerlo. Mujer adúltera, ni yo te condeno. ¿Dónde están los que te condenaban? Bueno, no quedó nadie. Bueno, ni yo te condeno. ¿Se dan cuenta cómo hay no derechos? No derechos. No hay derechos en el reino de Dios. El único que tiene derechos es Jesús, hoy, y nuestro Padre Celestial. Ahí están los derechos. Pero si resistimos al diablo, ¿qué es lo único que tenemos que hacer? Nadie se ponga a pelear, nadie se ponga a reprender, a declarar, decretar ni ninguna cosa, ni el diablo le tiene que dar 7 veces lo que le robó. Todas esas payasadas y pavadas y estupideces que hablamos que no tienen nada que ver con la Biblia, que no existen en la Biblia, que no están, que nadie las dijo. Todas esas gansadas, todas esas barrabasadas, toda esa infodemia, esa formación que lo único que nos hace es cauterizar el cerebro y que no deja realmente que el Espíritu Santo nos controle, nosotros tenemos que resistir. Nosotros estamos para resistir. Y de la única forma que se resiste es aferrándose a Dios. Dice Jesús cuando habla de Juan el Bautista, desde los días de Juan el Bautista, el mundo espiritual, el reino de Dios, viene peleando contra viento y marea, ¿no es cierto? Viene sufriendo violencia, dicen algunas versiones. Y solamente los que se aferran a él, como si estuviéramos en un barco en el medio de la tormenta, y en los barcos, en la tormenta, lo que más había siempre eran sogas. Había sogas por todos lados. Y cuando estaban en el medio de una tormenta y estaban ahí, lo que hacía el capitán era atarse al palo más cercano y todo para que no lo tire al mar y para no perderse y para no golpearse y para nada de eso. Bueno, esa es la forma en la cual nos tenemos que aferrar a Dios. Resistir al diablo, aferrarnos a Dios, porque vivimos en un mundo que sufre violencia, que viene y el Evangelio sigue hoy en día todavía luchando contra viento y marea, y nosotros tenemos que aferrarnos fuertemente a Él. Fuimos creados para Dios y nada puede hacer, y nada se puede comparar en esta vida con ser llenos del Espíritu Santo. Así que cuando terminemos de pelear, podemos realmente liberar a los cautivos. Cuando peleemos, cuando vengamos empoderados en el Espíritu, vamos a volver como David, ¿no es cierto? Después de vencer a Goliat, empoderado en el Espíritu, ¿no es cierto? Bueno, vencí esto que era grande, esto que era fuerte y que no me dejaba avanzar, lo vencí y ahora puedo derrotar, como en el caso de David, a los filisteos, ¿no es cierto? Puedo derrotar y liberar a los cautivos, a los que estaban cautivos en poder del enemigo. Y el enemigo es todo. El enemigo está en todo lugar. Este espíritu aparte, parece que fuera del de Dios, ¿no es cierto? Es simplemente las decisiones de personas que no se dejan manejar por el espíritu. Y a veces, lamentablemente, los cristianos tampoco nos dejamos manejar por el espíritu. Así que dejémonos manejar por el espíritu, obremos la misión de Jesús, caminemos por sobre las pisadas de Jesús, y liberemos realmente a los cautivos, a aquellos que están cautivos, como decía
como decía Javier hoy, es difícil a veces ser profeta en nuestra propia tierra, pero podemos a veces hablarle a los demás y los demás pueden hablarle a nuestra familia también. Así que seamos esas personas que liberen cautivos. Y no las liberan ni orando ni haciendo ninguna payasada en la calle o haciendo cosas así, sino mostrando generosidad, mostrando bondad, mostrando preocupación, y mostrándonos amor y poniendo la otra mejilla cuando haya que ponerla. Amén.